En nuestro módulo Osmosis Jones, todo tu cuerpo necesita un héroe, hablaremos acerca de la respuesta inmune innata para cumplir con los objetivos de aprendizaje que tienen que ver con comprender la respuesta inmune a través de su clasificación, las características de cada tipo de respuesta, sus componentes, fases de activación y mecanismos efectores para aplicar este conocimiento y entender su importancia en los procesos de salud y enfermedad. Recordemos que la respuesta inmune se clasifica en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. Nos centraremos hablando acerca de la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata se considera la primera línea de defensa frente a los microorganismos. Está constituida por tres componentes básicos: el componente físico, donde encontraremos las barreras, el componente biológico, donde incluiremos las células, y el componente químico, donde incluiremos ciertas proteínas con capacidad de defensa. Estos componentes están presentes incluso antes de que el individuo se exponga al agente infeccioso, lo cual quiere decir que prepara al huésped para actuar con rapidez. La respuesta inmune innata cumple con varias características. La primera de ellas es: la respuesta inmune innata provee barreras para evitar la diseminación de la infección. Estas barreras las vamos a encontrar en los epitelios que hacen parte de la epidermis y las mucosas, lo cual, debido a su configuración, permiten bloquear físicamente la entrada de los patógenos. Aparte, hay algunas células epiteliales que tienen ciertas especializaciones de membrana que permiten barrer a los microorganismos, y la configuración como tal, las uniones estrechas, la estratificación de ciertos epitelios evita y pone un poco más compleja ese proceso de querer invadir el tejido. Por lo tanto, decimos que entonces las barreras son un componente esencial y muy importante dentro de nuestra respuesta inmune natural. La segunda característica es que la respuesta inmune innata se encarga de iniciar la respuesta inflamatoria. Esto es debido a que las células de la respuesta inmune innata, sobre todo algunas que residen en tejido, están preparadas para responder de primera mano y con rapidez, y esa respuesta inicial favorece la activación del endotelio vascular, lo que permite la atracción y la llegada de diferentes tipos de células al sitio donde está la infección para poder combatir con el microorganismo. Tras la salida de células del endotelio vascular, hay salida además de proteínas plasmáticas que se acumulan en el tejido, formando uno de los signos de la inflamación, que es el edema. Por eso decimos entonces que esta es la respuesta encargada de iniciar este tipo de respuesta. Una respuesta que es fisiológica porque va a conducir a una eliminación de los microorganismos y a una reparación y regeneración tisular. La inflamación genera un daño cuando se vuelve crónica, cuando el sistema inmune no alcanza la homeostasis, pero en condiciones normales es una respuesta fisiológica y es una respuesta que se necesita para poder que el tejido realmente se repare. La tercera característica es que la respuesta inmune innata provee señales que activan la respuesta inmune adaptativa. Esto es gracias a las células dendríticas, que son células profesionales presentadoras de antígeno, las cuales las vamos a encontrar en todos los tejidos del cuerpo, favoreciendo un reconocimiento temprano del microorganismo y la endocitosis, procesamiento y presentación a los linfocitos T, que hacen parte de la respuesta inmune adaptativa. Por esa razón, las células dendríticas, que hacen parte de la respuesta inmune innata, se convierten en el puente para activar la respuesta inmune adaptativa. La cuarta característica dice que la respuesta inmune innata reconoce estructuras que son propias de los microorganismos y que no están presentes en las células humanas. A estas estructuras se les reconoce como PAMs, que significa patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones moleculares se encuentran en diferentes microorganismos, son necesarios para la sobrevida de ellos. Eso quiere decir que sin estas estructuras los microorganismos no podrían vivir. Son, por ejemplo, ciertos antígenos que hacen parte de la pared celular de las bacterias, de las envolturas virales, de ciertas moléculas, por ejemplo, en la membrana micótica. Y entonces
estas estructuras son reconocidas por nuestras células. Esta característica quiere decir que la respuesta inmune innata tiene algo de especificidad, porque es capaz de reconocer solamente lo extraño. Los procesos de autoinmunidad jamás se darán por la innata. La innata nunca reconoce lo propio y eso le da algo de especificidad, aunque es un nivel de especificidad diferente al que encontramos con la respuesta inmune adaptativa. La quinta característica es que la respuesta inmune innata tiene receptores para patrones asociados a patógenos conocidos como PPRs. Estos receptores los podemos encontrar en la membrana celular externa para reconocer microorganismos extracelulares, pero también los podemos encontrar en ciertas vesículas u organelas intracelulares para reconocer ciertos microorganismos que invaden e infectan la célula. La sexta característica es que los receptores de reconocimiento también pueden ser solubles, y estos son diferentes proteínas que podemos encontrar en sangre y que tienen la capacidad de reconocer los antígenos para favorecer, por ejemplo, procesos como la fagocitosis. En la gráfica estamos viendo la proteína C reactiva, por ejemplo, y la lectina que se une a manosa, que son proteínas que reconocen ciertos antígenos de los microorganismos de tal manera que se unen a ellos para favorecer la fagocitosis, porque las células fagocíticas tienen receptores que son mucho más específicos frente a estas moléculas. La séptima característica nos dice que los receptores de reconocimiento están codificados por el DNA de línea germinal. Eso significa que son muy conservados, que los heredamos tal cual, y por esa razón nuestra respuesta inmune innata reconoce siempre de la misma forma y se le quita un poco todo el proceso de diversidad. Definitivamente es muy limitada la respuesta porque los receptores siempre van a reconocer igual. La octava característica nos dice que la respuesta inmune innata también puede reconocer células del huésped alteradas o cuerpos apoptóticos. A estas moléculas de estas células alteradas se les reconoce como DAMPs, con D de dedo, DAMPS, que significa patrones moleculares asociados a daño. Esto también es muy importante porque después de que entra un agente nocivo, un agente infeccioso, se generan daños celulares y la respuesta debe encargarse además de eliminar todos esos restos celulares, esas células dañadas y alteradas, para poder que el tejido haga una renovación y se conlleve al proceso de reparación y regeneración tisular. Teniendo en cuenta estas características y recordando un poco las características de la respuesta inmune adaptativa, podemos hacer un símil. Entonces, ¿recordamos las características de la respuesta inmune adaptativa? Si las recordamos, comparémoslas con la respuesta inmune innata para saber cuáles de ellas la respuesta inmune innata las cumple. La primera característica es la especificidad. ¿La respuesta inmune innata cumple con la característica de especificidad? La respuesta es sí. Cumple con la característica de especificidad porque es capaz de reconocer moléculas exclusivamente de los microorganismos. Nunca reconoce moléculas propias. Sin embargo, es un nivel de especificidad diferente porque sabemos que en la respuesta inmune adaptativa los receptores son altamente específicos para cada microorganismo en particular, mientras que la innata reconoce solamente PAMs y siempre va a reconocer de la misma forma. La segunda característica de la adaptativa es diversidad. ¿La innata cumple con esta característica? La respuesta es no, porque los receptores son codificados por el DNA de línea germinal, por lo tanto son muy conservados y eso hace que sean poco diversos. La tercera característica es especialización. ¿La respuesta inmune innata cumple con especialización? La respuesta es sí. La respuesta inmune innata también tiene células para extracelulares y para intracelulares. La cuarta característica es memoria. ¿La respuesta inmune innata cumple con memoria? La respuesta es no, y es un no rotundo.
La memoria es exclusiva de la respuesta inmune adaptativa. La quinta característica es no reactividad a lo propio. ¿La respuesta inmune innata cumple con la característica de no reactividad a lo propio? La respuesta es sí, y lo hace incluso mejor que la respuesta inmune adaptativa. Y la sexta característica es contención y homeostasis. ¿La respuesta inmune innata cumple con contención y homeostasis? La respuesta es sí, y debe hacerlo, ya que todas las células que se activan luego deben entrar en apoptosis para permitir que el sistema entre nuevamente a un estado de equilibrio o a un estado de homeostasis. En este primer video, entonces, te debe quedar muy clara cómo es la respuesta inmune innata, su definición, sus componentes, definirlos claramente, comprender cada una de las características de la respuesta inmune innata, entender acerca de sus receptores y poder comparar las características de la respuesta inmune adaptativa con las de la innata para ver cuáles de ellas se cumplen efectivamente. Muchas gracias.